Salve Lunaticus, bienvenidos a Lunelibri. Hoy les voy a presentar las estadísticas de mis lecturas del año 2020. Lo he visto en algunos booktubers en inglés, sobre todo. En este video se trata de presentar todas las lecturas, pero de una manera pues más numérica y estadística, y que me va a servir pues para analizar todo mi año lector. Entonces vamos a iniciar. Entonces pues para este video lo que voy a hacer es les voy a compartir mi pantalla. Entonces aquí ya tengo lista mi computadora, entonces conforme vayan voy a mostrarles esta pantalla, pues voy a ir platicando lo que vamos a ir viendo. Entonces les voy a ir platicando. Lo primero que quiero analizar es pues las estadísticas que directamente me da Goodreads. Aquí ya estoy en la página y podemos observar, dice 2020 y mi año en libros. Entonces aquí nos da los dos primeros datos. El primer dato dice que el total de páginas leídas es 21.584 páginas leídas y fueron 66 libros leídos. Entonces aquí ya tenemos estos dos datos que me da directamente Goodreads. Entonces voy a ir bajando y después de estos dos datos, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando cuántas páginas tuvo el libro más corto y cuál fue. Entonces el libro más corto fue Atelier of Witch Hat. El libro de bosquejos, y si se fijan, solamente tuvo 32 páginas. Y el libro más largo que leí en este año fue el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix, con un total de 893 páginas. Entonces aquí pues podemos observar que Goodreads, a una vez de que tú ya seleccionas el título y qué edición es, pues directamente ya te da las páginas. Entonces por eso puede calcular el número total de páginas que dice allá arriba y cuál es el libro más corto y el más largo. Entonces el siguiente dato que nos da cuál es, pues es dice Average Book Late in 2020. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que estas 327 páginas es el promedio de los libros que leí en este año. Si se fijan, en promedio no leí tantos libros cortos, sino fue más o menos un buen número de 327. Me preocuparía un poco más si este número fuera un poco más pequeño, porque eso significa que leo más libros, pero son muy cortos. Entonces también, pues a mí me gusta darle más oportunidad a aquellos libros que son más grandes, porque pues usualmente son de fantasía que me gusta. Después de ese dato podemos observar lo siguiente, podemos observar cuál ha sido el libro más popular y el menos popular, obviamente aquí en Goodreads. Entonces aquí podemos observar que Harry Potter y la Piedra Filosofal, que este año pues fue toda una relectura de Harry Potter, observamos que tiene 9.142.142 personas que han leído este libro. Y en comparación con el menos popular, que es el de Destino Salamandra, solamente con 12 personas. Entonces pues aquí podemos ver que aún así ambos libros pues son de fantasía. El más popular, como ya mencioné, Harry Potter, creo que es obvio, y pues el menos popular es este que está aquí. Entonces vamos a ver cuál es mi promedio de calificación de estos libros. Si se fijan, es de 4.7, que me parece pues también un promedio muy muy alto. Aquí también tengo que añadir que no todos los libros los califico, sino solamente son los libros que califiqué en su momento. Al inicio sí empezaba a calificar, solo que ahora no, es que no sé, como que no me gusta mucho darle la calificación a un libro, porque a veces necesito, no sé, que compararlo con otras lecturas, o como dejar reposar un rato la historia, y no me gusta dar directamente una calificación. Por eso se me hace un poco difícil dar una calificación de 0 a 5 o de 1 a 5. Pero no sé, voy a intentar en este año ahora sí dar calificación a mis libros. Entonces aquí observamos que el siguiente dato me dice que es cuál es el libro pues mejor calificado en Goodreads, y me dice otra vez que es el de Atelier of Witch Hat.
lo cual pues también es muy interesante porque pues de todos los que he seleccionado, esta lectura que dice que es la más alta en Goodreads, a lo mejor es porque o tiene muy pocas calificaciones, o también al ser un libro más de bocetos o de dibujos, pues a lo mejor también tiende a gustar más a la gente. Entonces, pues no sé, lo que son promedios o datos también hay que tomarlos muy en cuenta en su contexto o en sus características de cada libro. Ahora vamos a continuar. En esta parte me está diciendo ahora sí ya cuáles fueron los libros que leí en este año. Entonces iniciamos con El tenedor, la hechicera y el dragón. Después está Cravat, la saga Asylum, por ahí está Mujercitas. Está Destino Salamandra, Harry Potter, la biología Alas de Fuego y Alas Negras. Por aquí vemos el volumen 7 de Sakura, del manga de Sakura Card Captor. El primer tomo de Atelier of Witch Hat, Matemática para las Hadas, Harry Potter y la Cámara Secreta, El laberinto del fauno, Cornucopia, Harry Potter, Una canción para Lía, la biología Clover, la biología de Serafina, La nación de las bestias, el manga de La Bella y la Bestia, Medio Rey, Metamorfosis en el cielo, Harry Potter, Cristal embrujado, El aliento de los dioses, que se ve ahí en grande. Se fijan cuando damos las 5 estrellas, como que aquí Goodreads tiende a ampliar el libro, entonces también es muy interesante ahí. Otra relectura que fue El Hobbit, la trilogía de Las joyas preciosas. Aquí estos dos pequeños libros de Atelier, Ada Lovelace. Las plumas del dragón, la biología del soñador desconocido, Maldita. La trilogía de Laura Gallego del bestiario de Axley. Bueno, se llama Guardianes de la Ciudadela. Harry Potter, El Principito. Aquí podemos ver El arte del Hobbit. Las niñas son de ciencia. Volumen 8 y 9 de Sakura Card Captor. Inventos infernales y una llanura tenebrosa. Frankenstein, Las cuidadoras de tumbas. Mr. Darcy Vampiro, Harry Potter y el misterio del príncipe, El cementerio sin lápidas y otras historias negras. Ya casi vamos terminando. La cumbre escarlata, volumen 3 y 4 de Atelier. Las carreras de Escorpio, la trilogía de Eve, otro volumen de Atelier, es el 5. Y terminamos con Harry Potter y las reliquias de la muerte. Y lo último que nos están dando aquí, pues es de que leí 66 libros de los 50 que me había propuesto en este año, así que pues me fue muy bien. Y aquí se fijan, pues nos da un porcentaje que dice que es el 132%, o sea, pasa del 100% de lo que me había propuesto. Entonces pues estoy muy contenta con estas lecturas de este año. Entonces pues estas fueron las estadísticas que nos da Goodreads. Entonces ahora quisiera compartirles una hoja de Excel en donde yo hice algunas estadísticas aparte para tener un poquito más de información sobre mi año lector. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces aquí en esta parte de la izquierda tenemos dos columnas. En la columna A tengo mes y en la columna B tengo libros. Entonces aquí en este mes pues yo puse los meses del año, y en la columna de libros pues puse cuántos libros leí en cada mes. Entonces así podré darme una idea de pues cuáles son los mejores meses en los que tuve más lecturas, menos lecturas, etc. Entonces lo primero que podemos observar aquí es que hice una gráfica, y aquí pues observamos que en el eje de las X tenemos todos los meses y en el eje de la Y tenemos los números de libros. Entonces, ¿por qué son importantes estas gráficas? Bueno, a esta gráfica se le llama histograma. Entonces aquí podemos ver que pues es mucho más rápido obtener la información de una gráfica a una tabla. Entonces aquí viendo la gráfica podemos ver directamente que en esta parte, que es marzo, es el mes donde leí más, que fueron 8 libros en total. Por ejemplo, aquí podemos también rápidamente cuál es el mes en donde leí menos. Entonces aquí se ve que en noviembre solamente leí 3 libros. Entonces por eso es muy importante también realizar gráficas para obtener más rápida la información. Y pues lo mejor de todo es que estos programas como Excel pues nos lo da directamente. Ya no tenemos que hacerlo de nosotros de manera manual.
Y aparte de hacer este histograma, pues calculé aquí rápidamente también algunos datos que ya nos da directamente Excel, como es la media, mediana, moda, etc. Entonces ahorita vamos a ir uno por uno y quité algunos que no son tan necesarios y nada más me quedé con los más importantes o los que me interesan más. Entonces podemos ver, la media dice que es de 5.5. ¿Eso qué significa de ese 5.5? La media es sinónimo de lo que conocemos comúnmente como promedio. Entonces el promedio pues nada más viene siendo que sería sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de meses, que son los 12. Entonces por eso aquí me está diciendo que en promedio por cada mes yo leí 5.5. Entonces más o menos estuve leyendo 5 libros al mes. A veces son más, a veces son menos, por eso pues el promedio nos da una idea general. También determiné media y moda. Para la media, si se fijan, dice que es el 5. ¿Qué significa la media? Pues que si nosotros ponemos estos 12 datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, el dato que está justo en medio es de 5. Entonces significa que pues también está muy cercano a la media. Entonces me parece también un dato más o menos coherente. Y si seguimos con la moda, pues la moda también es algo muy sencillo. Simplemente vemos qué dato se repite más de todos los que tenemos y pues observamos que también es el número 5. Entonces es muy común que durante todos los meses yo leía 5 libros. Entonces vamos a ver los siguientes las dos medidas, que si se fijan las tres primeras que acabo de nombrar pues son más como se les llama medidas de tendencia central, es decir, qué tan agrupados o bueno, qué tan bien distribuidos están estos datos con respecto al centro. Pero los siguientes datos, que se llaman desviación estándar y varianza de la muestra, son medidas de dispersión. ¿Eso qué significa? Pues nada más nos está diciendo que qué tan dispersos están mis datos con respecto al centro también, a la media. Podemos observar que mi desviación estándar es de 1.24 y siguen los datos. También de la desviación de la varianza de la muestra es de 1.5. Pues, ¿qué significan estos datos? Pues que por ejemplo, mi media es de 5.5. Entonces, la mayoría de mis datos están un libro y 1.2 libros arriba o 1.2 libros abajo o también el 1.5. Entonces, aquí es importante ver que, pues a lo más yo podría haber estado leyendo, no sé, 5.5 le sumamos 1.5 como 7. Entonces, aquí podemos observar que, pues, en promedio podía haber leído 5.5 y 1.5 libros más o menos. Entonces aquí pues me está diciendo que esta varianza y desviación estándar no son muy altas. Cuando vemos que por ejemplo estas dos datos son muy altos, significa que hay un dato o varios datos que se están despuntando más de la media, que por ejemplo no sé, en un mes hubiera leído 20 libros y se hubiera disparado este número de desviación estándar y varianza. Al ser un número muy pequeño pues me está diciendo que los datos están más o menos sobre ese mismo número. Entonces vamos a continuar con nuestros datos que también son muy informativos, siguen siendo que es el rango. Pues simplemente nada más es tomar el número de libros menor, que fue 3, y el máximo fue de 8, se restan y se saca el rango. Este rango también es un número de dispersión, es ver qué tan dispersos están mis datos. Entonces si se fijan pues también de 5 es un número muy, muy congruente. Entonces vamos a continuar. La suma, ¿qué significa? Pues nada más simplemente hacemos la suma de los 12 datos que tenemos de cada mes y fueron 66. Y pues la cuenta aquí nada más nos está diciendo pues cuántos datos tenemos, que son. Bueno, y en esta gráfica también podemos observar una cosa, que al menos los primeros 6 meses, bueno, estoy viendo que leí más a comparación del segundo semestre, en donde se tiende como ir hacia abajo la gráfica. Entonces también es muy importante ver en esta parte la gráfica. Bueno, esto es lo que les quería platicar de mi año lector. Tengo planeado hacer otro tipo de videos como este, en donde les muestre, por ejemplo, mis estadísticas. Tengo algunas gráficas por ahí en las que tengo, por ejemplo, el año en el que he leído. Tengo registro desde el 2008 más o menos y los libros que he leído en ese mes, y más o menos se puede hacer ahí también una gráfica muy parecida a esta. En no sé, por ejemplo, me interesaría saber a lo mejor no nada más los libros leídos, sino número de páginas, o cuál ha sido el libro más corto, más largo de ese año, cuál ha sido el promedio de las páginas de los libros en esos años,
También he visto, por ejemplo, muchos que han hecho, no sé, por ejemplo, gráficas de los géneros de los autores, de las nacionalidades, los géneros literarios que le hacen hacer esas estadísticas. Puedo predecir que el género más leído va a ser fantasía, pero también estaría muy interesante. Me interesaría también ver sobre, aparte de la fantasía, qué subtemas o qué temas trata ese libro. Por ejemplo, dentro de la fantasía podemos encontrar, no sé, dragones, no sé, escuelas de magia, hechiceros. Hay muchos subtemas que se pueden tomar de ahí. O también, por ejemplo, siento que este año o desde el año antepasado he empezado a leer más manga. Entonces se puede también ahí, no sé, el dividir aparte de los géneros de la temática, se puede ver, no sé, géneros si son de novela, de no ficción, novela gráfica, manga, etcétera. También me interesaría la fecha de su primera publicación, a compararla con la fecha que yo ya tengo, porque pues a lo mejor suele haber ahí una diferencia de ediciones. A lo mejor yo no tengo la edición primera que salió, o de aquí a que se traduce ese libro, pues no siempre se llega en ese año. Entonces ahí también estaría interesante algunas cuestiones sobre el año de publicación. También la puntuación que les doy, que sería pues del 1 o del 0 al 5. Entonces pues sí me gustaría, no sé, a lo mejor compartirles algunas de estas gráficas. Si les gustaría ver más videos sobre estadísticas, me lo pueden decir en los comentarios. Ustedes platíquenme si son también de los que les gusta hacer alguna estadística, llevar algún tipo de registro. Platíquenme qué es lo que hacen para llevar pues todo este registro para sus lecturas. In proximum.